que tantos directos que he visto en línea y estar por fin en él es como una realización. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por acogernos a la librería Rafael Alberti. Es un placer presentar a Keila en el reportaje que Babelia del país dedicó a la literatura venezolana hace ya varios meses, julio pasado, si no me equivoco. Mencionaban a varios autores venezolanos, algunos instalados aquí, otros instalados en los Estados Unidos, otros que siguen en Venezuela, otros que están en otros países, y entre el grupo que está en Nueva York aparecía Keila e incluso apareció una foto tuya en la versión en línea. De modo que es un trozo un poco de la diáspora venezolana que está en los Estados Unidos, que llega aquí a Madrid. Y a mí me parece estupendo que Keila venga y haga todo este recorrido, porque es una manera de tejer otra vez vínculos entre lo que está pasando en los Estados Unidos con un grupo de narradores, poetas, tú nos vas a hablar, que están en Nueva York, en otros lugares, y lo que está pasando aquí también con un grupo de escritores y escritoras que están instalados en España o que se van a ir instalando en España y que poco a poco irán pues, desarrollando su obra en el contexto español y en presencia del contexto español. Keila nace en Caracas en 1974 y se marcha a Nueva York en 2011, ¿verdad? Sí, es novelista, cuentista, poeta, pero también animadora cultural. Lo vamos a ver, ha llevado adelante varios proyectos culturales de literatura venezolana e incluso de edición de autores y poetas latinoamericanos en los Estados Unidos. Su primera novela, que fue Los Días Animales, de 2016, lleva una contratapa de Antonio Muñoz Molina, una muy bonita contratapa. Cuarta de forma, dicen aquí en España, perdón. He guardado la palabra un poco latinoamericana de contratapa. Y en Estados Unidos, la primera novela de Keila, Los Días Animales, recibió el International Latino Book Award en 2018 en la categoría Best Novel Drama Adventure, y se tradujo más tarde, la tradujo la gran traductora Robin Myers en 2021 con el título de The Animal Days. ¿Okay? También la versión inglesa recibió una mención en alguno de los premios de la Latino Awards. Antes de esto, Keila había publicado un libro de cuentos, que fue tu debut, ese libro de cuentos Ana no duerme, que fue finalista del mejor libro de ficción en el concurso de autores inéditos de Monteavil Editores por allá en 2006, y ha publicado más recientemente otro libro de cuentos en Estados Unidos con Sudakia, si no me equivoco, que se intitula Enero es el mes más largo, y que hace algunas semanas obtuvo también una mención honorífica en los Estados Unidos. Como poeta tiene varios libros: el poemario Viaje Legado de 2016, más recientemente Perseo en si bemol, que otra vez estoy poniéndole todos los premios a Keila, no le pongo las medallas, fue finalista del Past Prize for Poetry. Es editora de la antología bilingüe, aquí entra el lado de actividades culturales de Keila. Es editora de la antología bilingüe Entre el aliento y el precipicio, poética sobre la belleza, una antología bilingüe, Between the Breath and the Abyss, Poetics of Beauty, que compila 33 poetas americanos sobre la belleza, y el trabajo también de los traductores que se ocuparon de transformar y vertir esos textos al español y al inglés. Es coeditora también de 102 poetas en Yamen, un proyecto que lleva desde hace ya muchos años, un Yamen poético, del que sigue siendo además animadora, no los ha abandonado. Y finalmente es también cronista, ha escrito un libro de crónicas intitulado El día en que corre, Lola dejó sin aliento a Murakami, de 2022. ¿Okay? En Venezuela estudió antropología, estudió también ciencias políticas. En los Estados Unidos hizo un máster de escritura creativa en NYU y también un máster de estudios hispánicos en Columbia. Además de esto, algunos lo saben, otros no, pero es bueno decirlo, es subcampeona panamericana de escalada en roca, no es poca cosa, y es en yogini, es decir, tiene una formación en yoga también.
¿Cómo se define Keila? Keila se define con esta frase en uno de los textos que ha escrito para presentar la novela, la cito: podría simplemente decir, soy una autora de crónicas, novelas, cuentos cortos, editora y poeta, duermo poco, me despierto al alba, recargo mis energías con música, recorro mi camino con determinación feroz y con entrega, porque luego siempre es tarde. Muchas gracias, Keila, por estar aquí con nosotros. Unas palabras simplemente para que nos digas cómo te sientes aquí en Madrid y cómo vives esta aventura de presentar tu libro en España. Muchísimas gracias, Gustavo, por esa presentación tan bonita. Muchas gracias, Lola, por recibirnos. Estoy muy, muy emocionada de estar acá. Me siento honrada de estar en esta librería, de la que voy conociendo poco a poco trocitos de historia, desde la voz de personas que para mí son muy importantes, que han marcado mi camino vital y como escritora. Así que lo agradezco mucho. Estoy muy contenta de estar acá y muchísimas gracias, Gustavo, por hacer el tiempo, no solamente para acompañarme esta noche, sino para leer mi trabajo como lo has leído y para ofrecer tu mirada, para compartir tu mirada. Gracias. Bien, vamos a hablar hoy de la novela Minerva. Gracias por estar acá. No, Me quitaron el micrófono antes de ti. No hay otro. Sí, está bien que me lo quites. Más, pero es que ya me lo estoy comiendo, Lola, ya me lo estoy comiendo. Sí. Ok. Minerva es una novela publicada por Pretexto aquí en España. Pretexto que se ha especializado un poco en la publicación de autores venezolanos. Ya tienen una pequeña colección de autores venezolanos donde está, por ejemplo, Gustavo Valle, está Miguel Gómez, está Antonio López Ortega. Tienen una pequeña colección donde han ido pues, publicando estos autores venezolanos, y le toca el turno ahora a Keila con Minerva, que es una novela cuyo título nos dice un poco lo que va dentro del libro. Es el nombre de la protagonista, Minerva, que es una niña que nace en una familia pluriparental, con dos padres y una madre, en una Caracas cada vez más crispada políticamente, son los primeros años del chavismo, y en una Caracas también cerrada social y societalmente ante este tipo de familias no tradicionales. Son dos gays, Martín y Diego, y una mujer, Liz, que se asocian para tener esta niña, que es Minerva. Y esta niña, ya adulta, va a contar su historia desde Nueva York. Ella deja Caracas en un momento dado, se marcha a Estados Unidos, a Nueva York, y desde allá, donde quiere seguir una carrera de bailarina y donde trabaja posando para artistas, ella es modelo pues, para artistas. Desde allí va contándonos pedazos de su infancia, de su juventud, de su vida familiar en Caracas, y va alternando esos ejercicios de memoria con la narración de lo que es su vida de migrante en Nueva York, su lenta adaptación a esa otra ciudad y a esa otra familia que se va construyendo alrededor del trabajo en Estados Unidos. Ella nos cuenta pues cómo va poco a poco convirtiéndose ya no en una inmigrante venezolana, sino en una inmigrante latina, ¿no? Que es otra cosa. Ella es otra cosa, y luego conversaremos sobre ese tema. Minerva es una novela pues, sobre ese cambio de piel, que va a ser el cambio de piel de muchos, o es el cambio de piel de muchos migrantes venezolanos hoy en Estados Unidos, y al mismo tiempo es una novela sobre la construcción de una memoria, y como tal, un tema muy, muy venezolano, sobre la búsqueda de una manera de posicionarse frente al pasado, es decir, de posicionarse frente al país desde afuera. Ese es, creo que uno de los grandes temas por los que la literatura venezolana está pasando en estos momentos, y posicionarse frente a ese pasado significa construir una forma de identidad y reconstruirla después de la ruptura que significa el viaje. Minerva, como lo dice bien la contratapa, es en este sentido una novela de aprendizaje. Keila, Minerva, el personaje va en pos de sí misma
y descubre que ese ser ella misma es ya ser otra en los Estados Unidos y al mismo tiempo ser con los otros, una experiencia que toca a muchos migrantes hoy. Y en el caso venezolano es más, tiene un lado específico, ya que ese frotarse con la alteridad es una experiencia relativamente inédita para una sociedad que vivió puertas adentro durante los últimos 50 años y que no conoció las experiencias de inmigración de sociedades como la mexicana, como Cono Sur en su momento, e incluso como Cuba, por supuesto, durante los años 60. Es una experiencia nueva para los venezolanos y yo creo que una parte del mérito de la literatura venezolana última es estar formalizando verbalmente lo que se está viviendo, darle una forma a esa experiencia que ha sido una experiencia inédita para la nación venezolana hasta hace prácticamente 10, 15 años. Venezuela fue siempre una nación de inmigración y no de emigración, y este aprendizaje de la emigración es el aprendizaje también de otros lenguajes y en particular del lenguaje que compartimos con nosotros, con los que no son venezolanos. Creo que es una de las experiencias más interesantes y apasionantes por la que está pasando la literatura venezolana hoy. Una literatura que ha sido en general bastante ensimismada hasta hace unos 20, 30 años, ahora se enfrenta al reto de tener que buscar lectores, interlocutores que no son necesariamente venezolanos. Y esto es el gran desafío. Es el gran desafío porque es el intento de entender al otro, entender a los otros y entender nuestra propia alteridad dentro de este proceso de cambio. Creo que es fascinante cuando lo miramos de cerca, el caso de Keila, el caso de Michelle, el caso de Rodrigo Blanco, el caso de Karina. Todos están explorando esos territorios y creo que se puede recorrer la literatura de ellos. Perdón, estoy alejando mucho del micrófono. Sí, ya. Bueno, tampoco. Es interesante ver cómo cada uno de ellos está explorando esos territorios y en ese contacto pues hay una evolución de la propia identidad y de la manera de comprender la nación venezolana. Eso es un momento apasionante que era literariamente para nosotros. El libro de Keila tiene, sin embargo, muchas otras facetas distintas, porque junto a la cuestión de la inmigración y de las identidades, encontramos en Minerva una reflexión sobre la familia, sobre el género, sobre la sexualidad, sobre la política, sobre el cuerpo y sobre un montón de cosas más de las que vamos a tratar de hablar un poco, ¿verdad, Keila? Pero si quieres podemos comenzar con una pregunta un poco básica, que tiene que ver con la necesidad que te lleva a escribir esto, ¿no? Un libro que no es necesario, un libro que no tiene destino, decía Balzac. Y de qué necesidad sale un libro como Minerva. Creo que Minerva nace. Gracias por Minerva nace de la conciencia de que no hay una manera correcta de ser o de estar, y esa conciencia es inseparable de la experiencia del propio cuerpo, el cuerpo como territorio, el cuerpo con su propia frontera llamada piel, pero también con esa otra frontera que se diluye en la medida en la que nos contactamos con el otro, con la otra, en la medida en la que nos aproximamos entre nosotros y vamos construyendo nuestras propias identidades, ¿no? Y eso es una cosa que ocurre independientemente de cuál sea la preferencia o la necesidad o la búsqueda de cada quien en términos de género. Tiene que ver con ser, con ser, ¿no? Hubo varios elementos de los que me inquietaron mucho desde siempre y que yo sabía que algún día iban a estar en algún libro. Uno de ellos tiene que ver con un tío abuelo que yo tenía muy, muy, muy querido, mi tío abuelo, Rafael, que era era hijo de mi bisabuela y era diseñador de modas, abiertamente gay, vivía en Nueva York, pasaba temporadas en Caracas, hijo de una familia súper tradicional venezolana, súper a la antigua, digamos, pero que cuando llegaba a Caracas, era diseñador de moda, creo que lo dije, y cuando llegaba a Caracas instalaba en la sala comedor, moviendo todo y cambiando toda la dinámica, toda la geografía, no solamente de mobiliaria, sino humana, familiar, toda la dinámica, implementaba o instauraba un taller de alta costura. Un taller de alta costura que eventualmente tenía 2 costureras en una esquina, con maniquíes, trajes largos de plumas y lentejuelas y canutillos.
que me dieron mi primer trabajo. Yo perseguía a mi tío y lo buscaba con también cuidado y cautela, porque era un personaje súper llamativo que se vestía de las maneras más estrafalarias como de las maneras más sobrias y elegantes, dependiendo de su ánimo del día o de la necesidad que tuviese donde fuese a ir, pero que además pues amanecía con ideas brillantes que podían tener que ver con un vestido, un traje nuevo que había dibujado en la mañanita cuando se despertó, o con que vamos a ir al mercado ahora se me olvida el nombre, claro, a comprar. Literalmente llegamos una vez con conejos, pollitos, pajaritos y ratones, porque pues él quería ver unos animalitos moviéndose, porque él estaba trabajando con estas plumas y con estas pieles y él quería ver cómo era la cosa. Por supuesto, yo era la encargada de los animales. Entonces, bueno, digamos que eso estaba por ahí, ¿no? También una familia muy, muy querida, en la que la esposa, pues los esposos se separaron, se divorciaron, pero continuaron viviendo en la misma casa, porque entre los dos cuidaban a los hijos, y luego ella tenía una pareja, pues su esposo, su nuevo esposo, y vivían los tres en la misma casa. Y vivían los tres en la misma casa en una convivencia súper linda, muy solidaria, muy saludable, la verdad. Esos niños crecieron muy bien acompañados, sabiendo perfectamente quién era su papá, quién era su mamá y quién era el nuevo esposo de la madre, que también los cuidaba mucho. Y digamos que toda esta serie de circunstancias, por un lado esta novedad con mi tío, esta relación entre lo nuevo y lo súper contemporáneo y cosmopolita y lo tradicional, y por otro lado esta otra manera de ser una familia que en apariencia tradicional no lo era para nada, pero que al mismo tiempo funcionaba perfectamente como cualquier otra, y todo esto como siempre guiado pues por el amor, por el respeto, por el cariño. Mi bisabuela, que era tan tradicional, siempre respetando tanto las decisiones de su hijo, ¿no? Digamos que todo eso estaba ahí y yo necesitaba contar cómo eso es inseparable de la experiencia del cuerpo, cómo eso es inseparable de la propia búsqueda. Yo conocí al hijo de esta familia, por ejemplo, y entiendo que ubicarse en el mundo cuando hay una familia pues diferente a lo tradicional comporta un reto. Y yo quería contar esto, digamos, este fue el origen. Luego ocurrieron otras cosas, sí, yo emigré, yo soy nieta de inmigrantes catalanes, mudados a Venezuela en 1947, que a su vez se casaron en París porque ya eran refugiados, ya venían de otro lugar que ni siquiera era su propio país. Digamos que ahí yo sabía que yo, y luego ahora yo hoy en día soy inmigrante, pero siendo inmigrante no solamente hay una historia, sí, que tiene que ver en la novela, claro, que tiene que ver con la situación venezolana, pero cuando eres inmigrante te encuentras con muchas historias similares de muchos lugares del mundo, de personas que están buscando alguna otra manera de ser y de estar, alguna otra manera de relacionarse. No necesariamente es por motivos políticos, aunque muchas veces lo es, pero también por motivos sociales, culturales, espacios más abiertos, maneras de convivir diferentes, justamente esa apertura, ¿no? Y entonces esta es la historia de una niña que nace en esta familia no tradicional, que se siente más bien un poco agobiada por esta circunstancia de pertenecer a esta familia, que sí es bastante radical en términos de su diferencia con respecto a la sociedad tradicional venezolana, muy pacata, pero al mismo tiempo que tiene que convivir, que tiene que sobrevivir a una situación política en franco deterioro, y defenderse y defender a los suyos, de alguna manera yéndose. Su manera de defender a los suyos es irse. Entonces es una historia de amor, una gran historia de amor. Para mí Minerva es una historia de amor. Hay, claro, en la historia que tú narras, el lado de la migración, la pérdida, el exilio, pero también la búsqueda de un lugar en el mundo, ¿no? y la construcción de una nueva identidad en Nueva York. Que esto es un proceso común a muchos migrantes. Lo que me parece más original en tu novela es que todo ese proceso está asociado a la danza y al baile. Digamos que el baile se convierte como en el lenguaje con el cual ella va a tratar de narrar su proceso de transformación. Y me acuerdo de una cita de Pedro Lemebel muy divertida. Pedro Lemebel, en la época de las yeguas del Apocalipsis, decía que él era un cronista visual porque para él la letra tenía que pasar siempre por el cuerpo, que no había otra manera. Y aquí tenemos una experiencia distinta, claro, a la de
casas y Lemebel con las yeguas del Apocalipsis, pero hay la presencia también del cuerpo y de la escritura y el pensamiento de ella como un diálogo con su cuerpo, ¿no? Entonces me gustaría que conversáramos un poco de este papel del cuerpo que está aquí, pero está también en otras novelas tuyas anteriores y en otros cuentos. Gracias. Hablábamos de fronteras antes, ¿no? Y cómo las fronteras son muchas, ¿no? Y cómo la piel, de cierta forma, es también una frontera, ¿no? Porosa, que es como uno quisiera siempre que fuese, ¿no? Para cruzarlas, que es como uno quisiera siempre que fuese, por lo menos hacia allí espero que apuntemos eventualmente, ¿no? Para mí el cuerpo en el personaje de Minerva, de cierta manera también en el personaje de Julia en Los 10 animales, pero de una manera está tratado de otra forma, porque el viaje de Julia y la experiencia de Julia también es en el espacio, pero es en el espacio, es un solo viaje y un solo movimiento que termina en Katmandú. Hay que explicar que Julia es escaladora y experimenta, digamos, ese viaje, ese movimiento geográfico también, en la medida en la que experimenta el movimiento de su propio cuerpo y en la medida en la que también se mueve su memoria para reconstruir la muerte de una madre y también encontrar a alguien que se ha perdido. Esa es Los 10 animales. En Minerva encontramos esto. A mí me sorprendió porque yo no me lo esperaba. Lo que pasa es que uno obviamente escribe con el cuerpo. Uno no puede escribir sin el cuerpo. Yo no puedo escribir sin el cuerpo. Para mí el trabajo con la escritura es inseparable de una cierta kinestesia y una cierta, ¿no? Justamente supone eso también cruzar, ¿no? Porque cuando uno se mueve, pues uno hace eso, cruza de un espacio al otro. Entonces, bueno, para mí terminó siendo ese baile de Minerva. Minerva hace dos cosas. Minerva baila desde muy pequeña y tiene una tendencia meditativa que hace que, gracias, y tiene una tendencia meditativa que hace que se quede acostada literalmente en el piso mirando la nada. Y sus papás se acercan desde pequeña y le preguntan: Minerva, ¿qué haces ahí en el piso si nadie nunca se queda así? Y ella tiene toda una explicación. Ella dice: tú estiras un brazo y dejas que una cosa pase sobre la otra, y ella de pronto tiene un brazo ahí en el aire y ella va sintiendo como todo su cuerpo encaja, ¿no? Ella está buscando encajar, ella está buscando aferrarse, asentarse, raíces en ese entorno complejo, familiar y político y social, y al mismo tiempo está moviéndose para atravesar. Entonces eso que ella hace desde pequeña lo sigue haciendo de adulta. Cuando ella se muda, ella por algún momento ella decide que no va a bailar más, y yo me imagino que ella lo decidió ella, y yo la seguí, no bailar más, porque ahora pienso que ella decidió no bailar más porque necesitaba asentarse en ese nuevo lugar y no sabía muy bien cómo moverse en él. Pero una vez que ella empieza a sentarse, ella vuelve a bailar y retoma su carrera como bailarina, pero completa su beca como modelo para artistas, lo cual, para su sorpresa, porque al principio no quiere hacer ese trabajo, termina llevándola a ese primer momento meditativo cuando era tan pequeña, se acostaba, porque bueno, sí, tiene que quedarse muy muy quieta durante muchísimos minutos para que la pinten, ¿no? Pero entonces, claro, y toda una exploración de la desnudez, cuando ella viene de una familia que se vestía, que hacía trajes, que hacía, ¿no? Entonces, bueno, ella va como despojándose de todo en la medida en la que baila y en la medida en la que posa. Y esa llegada a Nueva York, llevando a cabo esas dos actividades con el cuerpo, una quieta y una en movimiento, pues de alguna forma le permite arraigarse mejor a su lugar de partida también, y pues por supuesto pues propulsarse hacia adelante. Ella dice que ella usa sus pies como propulsor, ¿no? Cuando baila. Hay algo interesante en lo que tú acabas de decir sobre Minerva y su manera de trabajar con el cuerpo, porque Minerva al mismo tiempo baila, por supuesto, hay todo un dibujo, toda una escritura del cuerpo de Minerva en el espacio, y a la vez Minerva está quieta porque es modelo para artistas. Entonces hay como un juego entre la fijeza y el movimiento que
es muy hermoso dentro de la novela, que me hizo pensar en una frase de Lezama, cuando hablaba del colibrí que pasa del vértigo a la fijeza, ¿no? Hay un capítulo que dice, exacto, baila tu miedo, colibrí. Exacto. Ese es todo el capítulo. Porque es eso, ¿no? Es ese doble movimiento. Y aquí voy a hablar un poco con la profesora de yoga, creo, porque esa doble articulación del movimiento y la fijeza es una de las formas de la práctica del yoga. Y aquí quiero entrar un poco más en la cuestión del cuerpo, a través quizá también de la respiración, para que nos hables un poco de lo que el yoga representa como un modelo de trabajo para ti, en tu imaginario y en tu cultura. Bueno, como decías, yo escalaba y escalaba mucho. A partir de cierto momento ya no lo hice más y por un motivo o por otro terminé practicando yoga, y la verdad es que fue casual, pero yo fui a practicar yoga y me pasó lo que me había ocurrido con la escalada nunca antes, porque yo nunca fui deportista, vengo de una familia nada deportista, y me pasó que lo mismo que me había pasado con la escalada, que fui a hacer yoga una vez y con la primera clase supe que ahí había algo que me hablaba. No solamente había algo que me hablaba, sino que enseguida sentí que para mí había una conexión muy muy clara entre la práctica de la escalada y el yoga por el manejo del equilibrio, de la respiración, del balance y de la concentración en la meditación. Para mí fue más que natural hacer esa transición entonces de aquella escaladora a también ya para entonces necesitaba estar más quieta yo para escribir más. Entonces ya se me hacía un poco incómodo lo de andar por ahí. Necesitaba sentarme yo también, ¿no? Y fue a partir de ahí que empecé a practicar yoga y empecé a explorar y a comprender a partir de las dos experiencias con el cuerpo qué es lo que una práctica física relacionada con meditación y con, vamos a llamarlo espiritualidad, porque hablamos de yoga, que es un término que hay que tratar con pinza porque hoy en día se usa y se gasta y está muy gastado, pero bueno, en este caso se justifica. Siento que esa relación entre el movimiento y la quietud se da tanto en la escalada, incluso si pareciera que las personas siempre están moviéndose, porque la única manera de escalar es permanecer enfocado, concentrado y de alguna manera muy quieto, como por supuesto en el yoga, en el que incluso cuando estás practicando asanas realmente te estás preparando de hecho para la meditación. Las asanas no son más que preparación para la meditación. Uno podría hacer 4 asanas durante 10 minutos y eso es suficiente, solito en su cuarto, no hace falta ir a ningún lado, porque esa es preparación para la meditación. Siento que eso es lo que explora Minerva. Descubrí ahora que también bailando se puede hacer, eso me lo enseñó Minerva, porque a mí me encanta bailar salsa, pero yo bailaría no soy. Y a mí me encanta la música, yo soy melómana, me fascina la música, vivo con música. Pero bueno, fue Minerva quien me enseñó que también bailando se podía experimentar algo similar, ¿no? Siento que sí, esa es la pregunta. Esa era la pregunta. Al menos la respuesta. Esa es la respuesta. Te puedo decir algo, si quieres saber algo más también, pero yo creo que eso es. La novela es, por supuesto, una novela sobre las dos ciudades, sobre Caracas y Nueva York, en la que Caracas es parte del pasado y Nueva York es el presente y el futuro de la protagonista. Es el tránsito de una ciudad a otra, es el tránsito de la infancia y la juventud a la edad adulta, también de la clase media a la pobreza. Llega allí, se encuentra en una situación de marginalidad simplemente, y se reencuentra además con una persona que había sido empleada doméstica en su propia casa y se encuentra con ella al mismo nivel social en Nueva York, ¿no? Que hay una gran lección aquí, este reencuentro de ella con la colombiana que era su señora doméstica, y hay también la necesidad para ella de escribir desde Nueva York, desde los distintos lugares de Nueva York, como si la colonización imaginaria de la ciudad de Nueva York fuera
como la condición para poder recuperar un discurso sobre Caracas, encontrar un lugar para anunciar algo sobre Caracas. Entonces, a mí me interesaría que entraras un poquito allí y que nos hablaras un poco de cómo vives tú paralelamente ese escribir sobre Caracas desde Nueva York a través de Minerva. Minerva llega a Nueva York trayendo a cuestas una historia. Tan es así que se la reencuentra en Aura, que es la persona que la cuidaba de pequeña en la casa. Y no solamente se la reencuentra, sino que vive en su casa y termina trabajando con ella. Durante una temporada, durante un tiempo. De alguna manera ella dice, vuelve a revivir su pasado, o revive ese pasado del que trata de huir de cierta forma, cada mañana cuando se despierta y se vuelve a encontrar ahora enfrente, ¿no? De alguna manera como esa sensación de que bueno, no hay manera de escapar, también no hay manera de escapar de los afectos que deja atrás. Ella entonces se instaura, se va sintiendo cada vez más cómoda, se arraiga cada vez más en una ciudad nueva, en Nueva York. Una vez que se muda a New Jersey, que es donde se encuentra con Aura y donde llega la primera vez. Termina en Nueva York, pero termina en una Nueva York que es muy suya, que es muy caraqueña también, porque eso es lo que uno hace donde llega. Lo hicieron mis abuelitos cuando viajaron de España a Caracas, a través de París, y tenían una casa que era muy española y también un poco afrancesada, la verdad, que lo entendí después. Porque esta cosa con la mostaza de Dijon y porque esta cosa con la... ¿Por qué? Porque esta cosa con las patatas fritas con mostaza, que me fascinan, que heredé yo ahora, ¿no? Eso mismo le termina ocurriendo de alguna forma a Minerva. Ella lleva, así como me ha pasado a mí, como siento que quien sea que haya pasado un tiempo como inmigrante durante o se haya establecido durante un tiempo largo en algún lugar, pues ha experimentado eso, ¿no? Ha experimentado ese reformular el nuevo lugar a partir de lo que viene, ¿no? Lo que traemos en las mochilas, los filtros que tenemos ante los ojos, siempre pienso, ¿no? Siempre digo. Entonces, la Nueva York de Minerva de cierta manera se parece un poco a la mía. Yo escribo sobre Caracas desde Nueva York, desde mi experiencia como caraqueña, pero también desde mi experiencia como neoyorquina. Yo me siento muy neoyorquina hoy en día. Llegué sintiéndome solo venezolana. Me impresionó un día descubrir que yo no era tanto venezolana, sino más bien latinoamericana, de acuerdo a lo que se escuchaba alrededor. Y eso es una cosa que también se plantea a Minerva en algún momento, porque algo así le sucede. Descubrir que esa identidad tuya como venezolana, sigo siendo venezolana obviamente, pero ahora soy también otra cosa, y en efecto logré entender que en una ciudad, al menos en una ciudad como Nueva York, pues sí hay una solidaridad, hay una conexión, hay una complicidad y hay un acompañamiento muy particular entre venezolanos, colombianos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, por supuesto. Desde allí escribo hoy en día. Yo escribo hoy en día como caraqueña, pero también escribo como latinoamericana y escribo como neoyorquina. Y estoy contando una cosa sobre un pasado y una ficción, unos personajes que de alguna manera justifican explican y justifican mi propia experiencia en el mundo, que me van hablando al oído, así me van enseñando cómo se baila, me van enseñando cómo... Pero así, pues a través de todos de estos filtros, ¿no? Que van mediando la escritura. Yo no me siento en este momento, y creo que es una tontería hoy en día definirse como autora venezolana. Siento que hoy en día todos estamos, no solamente por los que han viajado y por los que estamos afuera, sino porque también los que están allá, los que están en Venezuela, están permeados también por una cantidad. Hoy estamos en un momento dado, un momento en el que nos leemos entre todos, en el que leemos autores de diferentes procedencias, en el que nos vamos alimentando y retroalimentando entre nosotros. Hay una conexión que, por supuesto, no niega de la procedencia venezolana, jamás. Se parte de allí, pero la supera, y la supera con bien, la supera en pro de una conexión mucho mayor, pro de una comunicación mucho mayor, no solamente entre nosotros, sino con el mundo, ¿no?
Y yo siento que, bueno, esa es mi búsqueda también como autora, ¿no? Que la conexión, sí, por supuesto, siempre muy enraizada, pero al mismo tiempo buscando conexiones hacia afuera, porque yo no creo en las divisiones de ningún tipo. Un poco para ilustrar lo que estás diciendo, me gustaría que nos leyeras el capítulo 69, un pedacito, esta página 156 del capítulo. Venir a Manhattan era como ir al Himalaya. Eso me decía Matías al verme preparar la mochila para esperar el tren. Llevaba un cargamento. Parece que vas a los Himalayas. En Venezuela uno diría morral, pero acá si dices morral nadie te entiende, te miran con extrañeza. Entonces dices mochila y así te vuelves un poco más como los demás, como los otros hispanos iguales a ti, que poco tienen que ver contigo y que probablemente llaman al morral también de otra manera en sus países de origen, pero terminan llamándolo mochila para no sentirse raros y sobre todo para que los entendamos. Y así misteriosamente poco a poco te vas convirtiendo en una extraña de ti misma. Se van convirtiendo en extraños de sí mismos los demás también. Y un día no eres más venezolana y el peruano no es más peruano y la colombiana no es más colombiana sino latina o hispana. What race are you? Esa es la primera, por cierto, la primera oración de la novela. Te entienden las otras personas en la medida en la que tú te desconoces a ti misma, como las cotufas. No, esa palabra no existe. Nadie llama a las palomitas de maíz cotufas. No es fácil aceptarlo. El orgullo nacional toma formas insospechadas. Pero la verdad es que en ningún otro país del mundo la gente dice cotufas. Tienes que ser inmigrante para saber qué es lo que dabas por sentado, algo por lo que apostabas. Las cotufas. No es viable, no existe. Palomitas. Cambur, ni hablar. Banano. Caraotas, no. Frijoles. Es un pasaje que vale mucho la pena. No lo he mencionado, pero a todo lo largo de Minerva se habla mucho de comida, ¿eh? Hasta el final. Hay muchísimas páginas dedicadas a la comida. Y a la street food, sobre todo, las cosas que se comen en la calle en Nueva York. Keila, bien interesante todo esto que acabas de decir. A mí me gusta mucho pensar que Nueva York es ya uno de los centros de la cultura latinoamericana. Es una ciudad que tiene muchas gamas de latinoamericanismo, como lo tiene también Madrid hoy, o como lo tiene un poco menos París, lo tuvo alguna vez mucho más, ahora mucho menos. Yo quisiera que habláramos un poco de la escritora en que te has ido convirtiendo en los Estados Unidos y de la diferencia que tú sientes hoy entre la escritora que se fue a Venezuela en 2011 y la escritora que recibe el Latino Award en 2019 y ahora recientemente. ¿Cómo te ubicas tú dentro de esa galaxia de latinos que escriben hoy en Nueva York? Y con respecto al grupo venezolano que está allí, está Alejandro Castro, estuvo Adalbert Salas durante muchos años, hay todo un grupo de venezolanos muy presentes allí en la ciudad. Cuéntanos un poquito de la vida de esos dos universos, tanto el universo de la literatura latina en Nueva York como el de los venezolanos que están escribiendo allí. Gracias. Bueno, la escritora Keila que se fue no es la misma que está aquí sentada hoy. Estoy 100% segura. Pero principalmente porque han pasado 12 años. No puedo ser la misma. Lo peor que podría estar ocurriendo sería que yo fuese la misma. Uno vino aquí a cambiar, a aprender, a escuchar, a ver lo más que pueda. Y eso marca la escritura, y marca las lecturas, marca las escrituras, marca las conversaciones. Cómo escribir si no se conversa, cómo escribir si no se sale a la calle con los ojos bien abiertos, mirando o tal vez escuchando los acentos. El primer día que llegué a Madrid, escuché a alguien hablando español y volteé jurando que era conmigo, por supuesto, por supuesto. Y me tomó unas cuantas horas de entender que obviamente tenía que asumir que aquí todo el mundo iba a estar hablando español, ¿no? Y ya luego entonces se convirtió en otro juego, ¿no? A reconocer el acento, ¿no? Si es venezolano, si es colombiano, si es mexicano, si es... En fin, que a eso vinimos, a prestar atención a esos fenómenos, ese detalle, te habla de todo un fenómeno global y nacional, o varios fenómenos nacionales que están en pleno desarrollo, ¿no? Y es un detalle auditivo, que ni se ve.
pues nada, 12 años hacen que uno vaya prestando cada vez más atención. Además yo tengo la certeza de que el tiempo justamente, como tú leías al principio, el tiempo es corto, el tiempo, yo no pienso que la vida, yo no me siento muy cómoda con el tiempo en términos de lo que queda, pero no porque le tenga miedo a la muerte, no le tengo, sino porque, bueno, porque sé que el tiempo se va a terminar para hacer todas las cosas que queremos hacer, para ver todas las cosas que queremos ver, para escuchar todas las cosas que queremos escuchar y entender. Uno vino aquí a entender mejor también, ¿no? Y pues esa es la búsqueda, la apuesta. Por eso creo y espero que la de hace 11 años no es la misma de hoy, pero también porque, y ahí viene la certeza, porque yo no puedo asumir que he aprendido, pero la certeza sí viene por el hecho de que yo salí de Venezuela con 2 libros listos, que publiqué ya estando en Estados Unidos, o casi listos, que publiqué ya en Estados Unidos con editoriales venezolanas, pero el resto de mi trabajo se ha publicado en Estados Unidos o ahora en España. Mi reciente poemario, Perseo en si bemol, y Minerva, claro. Entonces, y he publicado tanto en español como en inglés en Estados Unidos, porque hay muchas editoriales en español en Estados Unidos, unas cuantas, muy buenas, con muy buenas colecciones. Entonces, pues mi trabajo como escritora ha cambiado en la medida en la que yo he ido madurando y observando mejor, con más atención y más empecinadamente, porque sí, y al mismo tiempo porque bueno, un libro va llevando al siguiente y una experiencia va llevando a la siguiente, y eso es inseparable del sustrato, del lugar geográfico en el que uno se encuentra, porque el paisaje no es eso que está afuera, el paisaje es lo que uno procesa, el paisaje es un clima emocional incluso. El paisaje es inseparable de la propia historia, uno le da valores, le da historia, le da contenido, le da de acuerdo al bagaje cultural que trae, pero también a lo que va recibiendo, y todo eso va terminando en los libros, ¿no? Por eso yo digo que cuando yo escribo sobre Caracas, bueno, ya no escribo como caraqueña tampoco, y es natural, porque tengo años experimentando la noción del lugar o la conciencia del lugar, pues de otra manera, ¿no? Y en esa conciencia del lugar Caracas existe, pero es otra, no es la misma que fue, ¿no? Hoy en día la situación literaria, digamos, de los Estados Unidos es muy interesante. La dinámica que se está dando es inseparable, pienso yo, de los programas académicos de español en diferentes ciudades, entre ellos Nueva York. Yo tomé 2, uno académico y uno de escritura creativa, pero hay otros en Iowa muy importantes, hay otros en Estados Unidos muy importantes. En Brown también hay un trabajo muy interesante que se está haciendo y se está fortaleciendo. Las personas, los autores o las personas que se trasladan a los Estados Unidos y que se relacionan con estos centros académicos terminan relacionándose también entre sí y publicando y compartiendo editoriales. Al mismo tiempo han surgido editoriales en español que publican solo en español, como Sudakia, como Suburbano, como Katakana, como el Basement, en diferentes ciudades, que tienen un buen sistema de circulación, que participan en ferias literarias en español. Hay ferias literarias en español cada vez más, cada vez mayor cantidad y cada vez más fuertes y cada vez más sólidas, pues sí, más amplias, cada vez con más espacio. Al principio era solamente Miami Book Fair, que tiene el ala en inglés y el ala en español. Yo creo que hace falta hacer un puente entre ambas, porque todavía están muy separadas, y yo cada vez que puedo lo digo. Pero bueno, están muchas otras ferias del libro, ¿no? Y todo esto se ha empezado a convertirse en una suerte de enclave y de movimiento. Ni siquiera se puede decir que underground, está bastante a la vista. Son muchos los autores que comparten y que compartimos en español, y que luego, pienso yo siempre abogo por la traducción. Creo que yo escribo en español sobre todo, y prefiero traducirme una vez que he escrito el español que escribir directamente al inglés, a menos que sea algo académico, un ensayo, una cosa así. Pero bueno, yo abogo también por la traducción. Creo que no solamente que la literatura latinoamericana o venezolana no está sujeta al hecho de hacerlo en español. Creo que la traducción es fundamental, pero que sin abandonar tu idioma natal, pues, porque también el español es una hermosura de idioma y es una gran fuerza, ¿no? Mi pregunta iba, y hace rato que te quería interrumpir.
la tentación de escribir en inglés. Yo te he visto traducir en inglés, presentar en inglés, hablar en inglés. Hemos estado en Nueva York juntos, te he visto vivir en inglés en esa ciudad, como yo vivo en francés también, pero ¿por qué no escribir en inglés? ¿Por qué seguir escribiendo en español? Sé que es una pregunta complicada, pero quiero que me digas algo al respecto. No es tan complicada, la primera respuesta que se me ocurre es por gusto, porque a mí me gusta escribir en español. Yo siento que esa es la primera. La segunda, siento que el español tiene una riqueza y una sutileza y una densidad y una pastosidad que no necesariamente encuentro en el inglés. Puede ser, porque el inglés no es mi lengua madre, a lo mejor pero honestamente cuando uno lee literatura en inglés pareciera que en general la tendencia es hacia la y cuando uno, el mismo discurso cotidiano en inglés es mucho más austero, mucho más escueto, mucho más directo, mucho más al grano, ¿no? Yo siento que nosotros no somos así, que eso le da justamente una voluptuosidad a nuestra escritura, y eso es lo que yo no quisiera abandonar nunca. Quisiera abandonarlo solamente cuando el texto lo pida, porque hay textos que piden entonces austeridad, y entonces ahí hay que ver cómo se hace, cómo se resuelve eso que uno necesita escribir, porque así es el personaje o así es la historia. Pero ese es el principal motivo. Luego, si cabe la posibilidad o de ser traducida o de traducirte a ti misma, bueno, más allá de que toma un poco más de tiempo, ¿por qué no hacerlo? Porque igual yo voy a querer publicar en español. Me parecería muy raro escribir primero en inglés para luego traducirme al español. Sí, yo sé que yo voy a publicar en español. Digamos, ese es mi... Entonces, yo pienso que esa es la explicación. Yo sé que voy a publicar en español igual. Entonces, o me traduzco o que me traduzcan. Y eso me encanta, me parece maravilloso la traducción. Siento que una cosa no está, bueno, como comenté antes, pues no está reñida con la otra. Yo veo la traducción como una reescritura, simplemente. Sí, una maravilla. Es una reescritura, o sea que de hecho estás escribiendo en inglés también. Es una maravilla. Sí. Ah, bueno, porque también ahí hay una gran fiesta, ¿no? También hay una gran fiesta ahí, ¿no? En traducirse a sí mismo y descubrir, o traducir al otro, porque cuando me ha tocado traducir, cuando traduzco otros autores o autoras, me ha pasado que, digamos, te sumerges en el idioma inglés de una manera, quién sabe, a lo mejor dentro de 15 años volvemos a conversar y te digo, no, ahora sí estoy escribiendo en inglés porque ya me he sumergido tanto en este idioma que no siento la necesidad que sentía. Pero ahora no lo veo ni me preocupa tampoco. Hay escritores que han dado ya el salto, Valeria Luiselli, por ejemplo, pero ya empezó así, y está también La Batuta, el chileno, cuya segunda novela está escrita ahora ya directamente en inglés, y hay una corriente que creo que se afirma cada vez más entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Sí. Yo no diría, pero yo no diría, escribía también en español, alguna vez escribía en inglés, pero creo que ambos. Bueno, Sí, y Valeria Luiselli escribe, tengo entendido, en inglés y luego se traduce con ayuda de un traductor al español. Saldaña. Ajá, exacto. Lo mismo hace unos días, ¿sí? Él escribe en inglés y sí. él traduce, pero ayudado. Yo sé por experiencia de editor que muchos autores hispanoamericanos o latinoamericanos que vivieron en Francia, como Saer, por ejemplo, como Sarduy, como Cortázar, no solo releían a sus traductores, sino que trabajaban con sus traductoras, es decir, que son autores o coautores de las versiones traducidas de sus textos en francés. El caso de Saer, de Sarduy, sobre todo de Cortázar, es evidente. Cortázar además era traductor, él mismo trabajaba como traductor, así que conocía bien el oficio. Hay en la composición de tu texto, de Minerva, algo que no está en la primera novela y que tampoco está en la última. En las cosas que he leído de la última es la presencia de la poesía. Es un texto, Minerva, en el cual hay una novela, evidentemente, pero esa novela está hecha como de fragmentos de otros tipos de discursos. Hay momentos en que son poemas, hay momentos en que son pequeños cuentos, hay incluso pequeñas crónicas urbanas que atraviesan el libro. ¿Cómo se estructura? No nos has dicho nada de esto, pero ¿cómo se estructura ese mosaico, Keila? Es como un rompecabezas, Minerva.
de algún modo, y esa construcción de la novela refleja el propio esfuerzo de la protagonista por componerse a sí misma una historia, que es lo bonito, ¿no? La idea de que el sistema de composición refleja la intencionalidad del personaje, pero en el plano de la escritura, ¿cómo se organiza eso? Yo creo que, bueno, pasa que como escribo los diferentes géneros, digamos que los tengo a mano y no tengo problemas a mí me gusta el texto híbrido, pues, o sea, eso no me interesa. Me interesa, entonces eso ya estaba como antecedente, digamos, ¿no? Pasa que, por ejemplo, a Minerva después en algún capítulo tiene una experiencia particular X, pues, y ya ahí lo que hace falta es un silencio para que cada quien un poco pondere lo que acaba de ocurrir, ¿no? Y yo encontré que quizás la mejor manera de solucionar ese o de dar aire a ese silencio justamente era con un verso. Ni siquiera un poema, porque no hay poemas, lo que hay en todo caso es un verso o dos, quizás tres. Pero eso, creo que no hay... Eso puede ser un poema, ¿no? Sí, bueno, pero digamos que no son... Sí, claro. Sí, no, está ahí, ¿no? Es la... Y entonces, bueno, está por una parte esa. Por otro lado, siento que no hay nada que se adapte más a la experiencia de una nueva ciudad que la crónica. A mí me fascinan las crónicas, leerlas y escribirlas. Y siento que cuando Minerva está explorando la ciudad, pues qué cosa tan rico que escriba una crónica. Y que nos las muestre. Claro, siempre está la ficción acompañando esa crónica, porque ella estará ocurriendo alguna cosa en ese momento en el que está recorriendo un mercado en Chinatown, o pues y agradeciendo que no se le manchan los pies de salsa de soya cuando se le voltea el vasito, y entonces, bueno, mientras tanto ella está recordando otras cosas. Digamos que cada uno de los momentos, los diferentes géneros literarios, en mi caso y en mi experiencia, nacen y se establecen y piden espacio en mi escritura en la medida en la que el texto mismo o la historia misma que estoy tratando de contar se los pide. Entonces eso pasa en Minerva, es un rompecabezas que se armó muy orgánicamente de acuerdo a lo que iba pasando y viviendo el personaje, ¿no? Y me interesó mucho trabajarlo así porque siento que le da mucha porosidad al texto y también mucho dinamismo, de cierta forma, porque pues hay un cambio de registro, hay un cambio de respiro, de respiración. Hablábamos del yoga antes, bueno, eso es un cambio de respiración también, y el cambio de respiración supone también un cambio en una modificación, una alteración en la aproximación al texto mismo, ¿no? Eso buscamos. A mí me gusta el modelo por la idea de que para Minerva su esfuerzo es el de tratar de reconstruir una imagen de ella misma con los trozos que le han quedado, con los pedazos que le han quedado. Entonces me gusta ese sistema de mosaico, porque es la manera en que ella está tratando como de poner juntas distintas imágenes de su vida para ver si todo eso, una vez que esté junto, tiene algún sentido. Es muy bueno. El santo patrono de las literaturas extraterritoriales, nuestro santo patrono de todos nosotros, Vladimir Nabokov, decía maravillosamente que hay que desconfiar de los temas de moda, pero no hasta el punto de perder contacto con el mundo contemporáneo, ¿no? En el caso de Minerva hay toda una temática sobre el género, sobre las familias no tradicionales, sobre la comunidad LGBTQIA+, todo eso está allí, temas muy, muy actuales, pero Nabokov nos invita a tener una cierta distancia a veces con ese tipo de temas para que no seamos simplemente oportunistas, ¿verdad? ¿Cómo ves tú tu distancia crítica con respecto a estos temas? Que Minerva naciera como historia fue una necesidad. Es una historia que nada tiene que ver en su origen, en su semilla, con toda esta furor y toda esta ola muy bien justificada, pienso yo, muy bien fundamentada, y que además celebro, y que tiene que ver con que cada quien sea quien quiere ser y cómo quiere ser, con libertad y sin sentirse menos por eso. Siento que todos somos muchas personas también, entonces qué lindo darnos aire y darnos permiso a ser todas las personas que somos, ¿no? sin el yugo, sin el control, ¿no? Esa novela nació de esa necesidad muy honesta
muy, muy clara y muy humana, pienso yo. Vamos a llamarla humana, quizás muy genérico, pero es que se trata de eso, se trata de contar la humanidad desde esa diversidad, que es lo que supone ser un ser humano. Bueno, sí, está ahora, digamos, toda esta preocupación, como decíamos, toda esta, además, condición política asociada justamente al cuerpo, a las fronteras del cuerpo, a la identidad, que es inseparable también justamente de esos límites, ¿no? O de esa fluidez. Y bueno, pues no puedo más que celebrar que Minerva nace en un momento en el que todo esto se está conversando y todo esto se está discutiendo, ¿no? Quien la lea notará que lo que hay es una historia de amor hacia el otro. Es una historia de amor amistosa, de amor familiar, de amor romántico, de amor hacia la libertad. Es una historia que se justifica a sí misma, espero, o creo yo, por lo menos se me justificó a mí, así, a sí misma. Y por eso la escribí, porque sentí que tenía como una potencial redondez. Ya dirán quienes la lean si la llegó a tener o no, porque eso ya no está en mis manos saberlo. Pero no tengo preocupación, digamos que yo diría a Nabokov que no se preocupe, que vamos bien. Por ese lado, por ese lado. Ya después lo demás lo dirán ustedes, porque no está en mis manos, ¿no? Pero eso es una historia que, como podría ser cualquier otra. ¿Y por qué encasillarla? ¿Por qué encasillarla como una historia LGBTQ+, o más? ¿Por qué? Es una historia. Es una historia de ficción que tiene fuertes raíces en la realidad política, emocional de la autora, familiar, pero como toda ficción siempre tiene fuertes raíces en la realidad de una manera o de otra, pienso yo, casi toda. Por lo menos la que más me interesa a mí va por ahí, ¿no? Saca de ese sombrero esas cosas, ¿no? Siempre sorprendentes. Vamos quisiera hacerte una pregunta que viene del texto que vas a publicar, o que se va a publicar, o se publicó en Senda, sobre tu novela. Allí escribes lo siguiente: esta segunda novela nació a partir de mi preocupación por la relación entre los centros y las periferias, mi fascinación ante el ubicarse fuera de como condición dificultosa y como posibilidad. A lo largo de mi experiencia como escritora he corroborado que estar afuera es condición para ver mejor. Y la pregunta es, ¿qué es lo que querías ver mejor con Minerva? Y finalmente, ¿qué es lo que has visto? Con Minerva quería ver que sí existe la posibilidad de un mundo más solidario. Quería digamos que es un mapa posible, una cartografía sobre un mundo emocional posible. Yo sé, porque sé de dónde viene, y ustedes ahora también, algunos de los elementos de dónde viene, que eso existe, que eso está. Lo que hemos fallado es en verlo. Lo tenemos en las narices todos los días, esa diversidad la tenemos en las narices todos los días. Y fallamos en verla. Esa diversidad nos conforma, nos constituye a cada uno, por lo que decíamos, porque somos muchos al mismo tiempo. El personaje de la novela nueva dice en un momento dado cuántas personas nos habitan, ¿no? ¿Y cuántas personas nos habitan? ¿Qué quería ver? Bueno, quería ver eso, cuántas personas nos habitan, y que nos preguntemos cuántas personas nos habitan. Claro, ya veo que me estoy dando cuenta que esa pregunta se trasladó a la otra, que ahí se va a quedar, así que esa preocupación sigue, ¿no? ¿Cuántos somos y podemos ser, ¿no? Y al mismo tiempo siendo uno y el mismo, ¿no? Yo creo firmemente en eso, y creo que eso buscaba ver, y ojalá. Me gustaría terminar dejándole la última palabra a Keila con un fragmento de la novela en el que el personaje se define. Y creo que es importante porque tiene que ver justamente con el cuerpo, tiene que ver con el movimiento y con la fijeza. Así que me gustaría que leyeras ese texto, que es como un pequeño poema en prosa. ¿El 9? Sí, el 9. El micrófono cerca. Bueno. Nada en la cáscara anuncia lo que ocurre dentro. El cuerpo en movimiento, el cuerpo inmóvil, no está solo moviéndose y no está jamás verdaderamente estático.
Una corriente eléctrica que viene del centro, del núcleo de la Tierra, te alcanza y te ocupa siempre. Es necesario abrirse, claudicar lo que recubre y opaca. Entonces ocurre. Un instante claro y es allí cuando logras ver. Debe desconfiarse de lo que sugiere la cáscara, mirarse el mundo a través de. Esto es importante, empecinarse en la intención solo para abandonarla. Así bailas, así permaneces, sin esperar nada a cambio. Nadie me dará la quietud del árbol, nada me llevará de la mano al núcleo. Busco raíz desde mis pies magnéticos en movimiento aparente. Emerjo desde el silencio que es ante todo latido y respiración. Un rumor. Tobillos determinados y flexibles, caderas fluidas y ondulantes. Bien afincadas siento las almohaditas de los pies como extremidades felinas, potentes propulsoras. Me rindo a lo sinuoso que soy y ofrezco. Me llamo Minerva, soy guerrera, soy danzarina. Esta es mi raza. Parece que me muevo, pero estoy muy quieta. Parece que estoy quieta, pero estoy viajando. Al centro, al núcleo, al claro del bosque. Esta es mi raza. I know it looks like I'm moving, but I'm standing still. Esta es una cita de Bob Dylan, de una canción de Bob Dylan. Muchísimas gracias por estar acá y por acompañarnos. Bueno, ahora les toca a ustedes. Si tienen algunas preguntas, por favor, creo que es el momento de hacerlas.